Queridos alumnos, queridas alumnas, me da mucho gusto volver a verles, saludarles en esta hermosa tarde. Bienvenidos a su segunda sesión o a la segunda clase que tenemos de esta materia Ministerio Educativo. Bueno, esta es una materia, como dijimos en la primera clase, de carácter formativo. Es una materia que eh, motiva y ayuda mucho a quienes de alguna manera nos dedicamos a la enseñanza, que como les dije, siempre que damos un sermón, hacemos una reflexión o damos una clase a los niños, a los jóvenes, estamos enseñando, ¿verdad? Estamos enseñando. Y quienes no, pues de alguna manera tienen que hacerlo, porque para eso nos estamos preparando, ¿no? Estamos en el seminario porque queremos compartir, queremos hablar, queremos decir, queremos enseñar. Entonces, lo que estamos mirando hoy son las leyes que nos plantea el libro Enseñando para cambiar vidas de Howard Hendricks, en donde evidentemente la función del que enseña, ¿verdad? Del maestro cristiano, tiene que ir en la finalidad de cambiar, de transformar, de que algo sea diferente. No solamente, por eso me parece que cuando nosotros leemos el pasaje de Santiago, la carta de Santiago que dice, no solamente se conviertan en oidores de la palabra, sino en hacedores de la palabra. Creo que esta es la parte fundamental de nuestras enseñanzas. Si hay algún cambio, hay un impacto significativo, si hay algo que te hace ser diferente, bueno, significa que la enseñanza que recibiste fue buena, ¿verdad? Es como si nosotros cuando éramos niños, depende cómo nos enseñaron nuestros padres, es cómo nos comportamos hoy. Si nuestros padres nos enseñaron buenos valores, por ejemplo, para no robar, pues hoy no robamos, ¿verdad? No somos políticos. No robamos. Porque hay una buena enseñanza. El método ya, bien discutible el método, ¿no? Que usaron. Pero fíjense cómo los métodos, como lo vamos a ver en alguna clase, hacen la diferencia, ¿no? Hoy hay mucha crítica sobre los métodos. El método que se tenía antes para enseñarnos a nosotros a no robar, pues era un método muy fuerte, muy doloroso, ¿no? Con amenaza, alguna vez con golpes ¿no? Con eso de que vos robas algo y yo te corto las manos. Entonces nadie quería robar nada, que uno quería conservar las manos. Los métodos de ahora son métodos de los cuales no, vos no le grites al niño, vos no le amenaces al niño, no le golpees al niño, habla con el niño, etcétera. Vamos a ver si a la larga ese método funciona. Los métodos son importantes para saber si la enseñanza que recibimos es la correcta o no, ¿verdad? Tal vez nosotros los que vivimos con esos métodos o fuimos enseñados con esos métodos, podemos decir, pues a nosotros nos funcionó, porque bien o mal no lo somos. Pero algunos no, algunos ese método no les funcionó, les causó problemas, etcétera. Y lo mismo sucede actualmente. Bueno, eh, entonces, retomando el tema de Howard Hendricks, si la enseñanza nuestra no tiene un impacto significativo que transforme nuestras vidas y transforme también a las personas a las cuales nosotros queremos enseñar algo, ¿no? Llámense los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, pues entonces habremos de estar fallando en esta etapa. Bien, la clase anterior, ¿verdad? La clase anterior vimos la primera ley de la enseñanza. ¿Alguien quiere recordar, hermanos, de qué trató la primera ley de la enseñanza? Los que están en clase presencial. Los que están viendo clase grabada, creo que el ejercicio más sano es que ustedes hagan su propio ejercicio, ¿verdad? Y respondan como si estuvieran en clase presencial. Esto es muy importante. No se salten estas preguntas. Respondan y digan, vimos esto, lo otro. Hagan como si estuviéramos en clase presencial porque es bien para ustedes. Así asimilan y retroalimentan su propio conocimiento. Bueno, de los que están en clase grabada, ¿recuerdan cuál fue nuestra primera ley de la enseñanza y qué implicaba? No sé si no me equivoco de lo que voy a decir, pero creo que era si uno deja de crecer o deja de aprender hoy, dejará de enseñar mañana, algo así. Sí, Pero la primera ley es la ley del maestro.
¿ah? Que es lo que dijo Mario. Si dejas de aprender Ujú. hoy, dejarás de crecer mañana. Esa es la ley del maestro. Ahora, ¿qué significa? Que debemos estar aprendiendo continuamente, Ok. por así decirlo un poco. ¿Recuerda lo que dijo Gregory Newton sobre esta primera ley? El maestro debe conocer lo que va a enseñar. Muy El bien. conocimiento imperfecto se reflejará necesariamente en la enseñanza imperfecta. Muy bien, ¿verdad? Entonces, el maestro tiene que esforzarse y para eso, pues tenemos que leer, ¿verdad? Entonces, tomen el desafío, queridos alumnos, de leer algo diferente. ¿Quién empezó a leer ya algo después de la clase o solamente lo he escuchado? Pero leer, empezar a leer algo diferente, algo distinto, no sé, las noticias, el periódico, un libro de poesía, no sé. Yo me encontré como un taller de para maestros, ¿no? Y pues estuve como chismoseando un poquito esa parte y ahí encontraba también las leyes. Las leyes no solamente, pues es la ley del maestro, hay muchas otras leyes, son como siete, creo, siete, sí. Ajá, Algo así, pues comencé como a husmear por ahí. como que, claro. Entonces, pero hay que irse por otros lados, ¿verdad? Ujú. Busquen un libro. Miren, les recomiendo, por ejemplo, sé que el libro es muy grande, pero la verdad es muy lindo y tiene mucha cultura. No sé si han leído Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Sí. Bueno, es muy lindo ese libro. Eh, ¿Qué otro libro? Les he recomendado algunos más, pero este, La Divina Comedia de Dante Alighieri también es muy buen libro de literatura. Estamos hablando de literatura. Bueno, si nosotros dejamos de crecer hoy, pues entonces lo que enseñemos mañana pues va a ser más complicado. Es como los predicadores. Si los predicadores no se capacitan, no van a cursos, no interpretan mejor la palabra, pues nuestros sermones van a ser lo mismo. En el caso de Mario, que se dedica a la enseñanza a los adolescentes, bueno, cualquier taller que diga taller para adolescentes, Mario tiene que estar. Cualquier libro que diga adolescentes, Mario tiene que comprar. Quien esté trabajando con jóvenes, igual. Cuando vea un libro cristiano que diga jóvenes, listo, hay que comprar algún taller, algún curso, todo lo que sea necesario para seguir nosotros aprendiendo, ¿ok? Y eso va a reflejar una enseñanza no tan imperfecta como a veces la tenemos. ¿Ok? Muy bien. ¿Algo más que quieran agregar sobre esta primera ley? Recuerden que tenemos 4 áreas de crecimiento. La primera era, tenemos que crecer de manera intelectual, tenemos que crecer en el área física, ¿verdad? Que ahí mea Sí. culpa, ahí mea culpa. Bueno, yo estoy creciendo físicamente. Si es por crecimiento de panza, estamos re bien en esa área algunos de nosotros. Tercera área, Em, Ahí es donde se Social y desarrollan espiritual. las cuatro áreas que son la intelectual, la física, la social y la espiritual. muy bien. La social emocional tiene que ver con relacionarnos, ¿no? Nunca se cierran, hay que relacionarnos con todos, ¿verdad? Eso ayuda un montonal. ¿Mm? No seamos, eh, ¿cómo es la palabra? No seamos, argeles, ¿no? No seamos argeles. Bueno, no sé si Amanda, si allá se usa esta palabra de argel en Colombia, pero no seamos apáticos. Creo que esa ya es una palabra mucho Mm, más sí, generalizada, ¿no? Apáticos. Bueno, vamos a ver la segunda y vamos a charlar un poquito sobre eso y como les digo, por favor, métanse a la cárcel. No, métanse a la clase. Que si se meten a la cárcel, yo no sé quién los va a sacar, pero métanse a la clase. Ay, ando muy chistoso hoy, me parece. Bueno, sí, listo. Vamos a ponernos en el modo de color de piel que tengo, el modo serio. ¿Ok? Bueno, vamos a compartir
la clase y vamos a ver la segunda ley que se le llama la ley de la educación, ¿verdad? La ley de la educación, no sé si ustedes han visto esta serie, yo soy medio fanático de esta serie, Doctor House, eh, y es algo muy interesante la forma en que el personaje, que es un médico, que es un diagnasta muy famoso, muy reconocido, y que tiene a su cargo 3 alumnos, diríamos, que quiere y desea enseñarles, ¿verdad? Y tiene métodos medios no convencionales para enseñar, pero métodos efectivos que hará de sus alumnos o de sus residentes excelentes médicos. Bueno, lo mismo pasa con nosotros, ¿verdad? Los que nos enseñamos los que nos dedicamos a la enseñanza tenemos que ver un poco sobre esto. ¿En qué consiste esta segunda ley? Y la segunda ley dice, la manera que las personas aprenden determina cómo usted enseña. Qué interesante esto. Es un desafío y también es un halago, ¿verdad? Porque de alguna manera, pues los que nos dedicamos a la enseñanza, ya les expliqué que no necesitan ser maestros como tal. Ya les dije que traer una reflexión, un taller, un sermón, etcétera, ya nos hace ser maestros, ¿no? Porque estamos impartiendo enseñanza. Bueno, es un honor y un halago para muchos el hecho de ver a nuestros alumnos o a quienes los compartimos el sermón, la enseñanza, decir, me sirvió, me ayudó, cambié, me dio luz, ahora sé para dónde ir, etcétera. Pero también es un gran desafío porque fíjense ustedes que cada vez que nosotros abrimos los labios, ¿verdad? O pronunciamos algo a través de nuestras bocas, pues estamos de alguna manera impactando, influyendo. Por eso esta ley dice la manera que las personas aprenden, cómo ellos van a asimilar el conocimiento y lo van a apropiar y lo van a asimilar, va a determinar muchísimo en función de cómo nosotros les estamos enseñando. Ustedes sabrán la famosa frase de que se le atribuye a Einstein, ¿no? Albert Einstein, que decía, locura o demencia es hacer las mismas cosas y pretender resultados diferentes. Si nosotros no cambiamos nuestras formas de enseñar y nuestros métodos de acercarnos a las personas a las que estamos ministrando, pues evidentemente vamos a sentirnos frustrados en ese sentido. Gregory Milton tiene una frase maravillosa que dice, o Milton Gregory, perdón, la verdadera función del maestro, la verdadera función del maestro es crear las condiciones más favorables para el aprendizaje. No es solamente ir, voy a dar una charla, bueno, listo, y la doy, y la digo y cumplo el objetivo. Tenemos que crear las condiciones, tenemos que pensar, ¿verdad? La verdadera enseñanza no es la que imparte conocimiento, sino la que estimula a los alumnos a obtenerlo. Vuelvo a repetir, la verdadera enseñanza no es la que imparte solamente el conocimiento, no solamente el que uno va y da la clase a los niños y los entretuvo o les fue a contar anécdotas a los adolescentes para tenerlos copados, sino que estimula a los alumnos para que ellos mismos vayan adquiriendo ese conocimiento y se lo vayan apropiando. Es posible decir que enseña mejor quien enseña menos. ¿Por qué? Porque no solamente nosotros necesitamos estar allí hablando. Fíjense que algo que esto pasa mucho en nuestras congregaciones. ¿Por qué nosotros no tenemos un conocimiento mucho más avanzado de la palabra? No sé si ustedes lo habrían notado o lo han notado. Porque no les dejamos tarea a los hermanos. ¿Se dan cuenta? No les dejamos tarea. ¿Qué pasa? A ver, cuando yo armo un sermón, por ejemplo, ¿verdad? Voy a poner a los que nos dedicamos a dar los sermones. Pero pasa en todos, ¿eh? Sucede en todos los que nos dedicamos a esto. Yo preparo el sermón solamente para ese momento, como para impartir el conocimiento en ese momento.
Lo que yo reflexionaba, no sé con quién, la verdad que ya ni me acuerdo con quién reflexionaba esto que voy a decirle, no sé si fue con ustedes o con la iglesia o con unos amigos, no sé, que nosotros, por ejemplo, escuchamos el sermón, ¿no? Vamos a ponernos del lado del oyente, del estudiante, diríamos, ¿no? Escuchamos el sermón, muy lindo el sermón, hermoso, pero en la semana jamás volvemos a pensar en ese sermón. No hay nadie, y no sé, a menos que alguien me lo diga, y si me lo dice cambiaría mi estadística, pero creo que el 100% de todos los miembros de nuestra iglesia, después, bueno, no voy a generalizar, 99.9% de los miembros de nuestra iglesia, incluidos nosotros, ¿verdad? No volvemos a pensar en el sermón. No lo volvemos a analizar, no volvemos a leer el texto que leyó el predicador, no agarramos un día entre semana, cualquiera que sea, y decir, a ver, ¿cuáles fueron las ideas principales que el predicador nos planteó en el sermón anterior? Pues no. Entonces nosotros estamos hechos para escuchar solamente, ¿no? Escuchamos. Una vez que oímos, voy a marcar la diferencia que ya planteé la clase pasada, una vez que oímos el sermón, pues ya está, ¿no? Se cumplió, fui a la iglesia, somos sabatistas, etcétera, etcétera. Pero ahora vuelvo al predicador, ¿no? Cuando yo armo mi sermón, nunca lo hago como para decirle a la iglesia, a ver, entre semana la tarea que ustedes van a tener va a ser esta. Tampoco tenemos formas de evaluarla, ¿verdad? Porque al siguiente sábado ya no me toca predicar a mí, entonces le toca predicar a otro. Entonces, cuando me toca predicar a mí, ¿cómo le hago yo para preguntarle, hermanos, si hicieron la tarea, no la hicieron? Funcionan los grupos de la iglesia, pero no los usamos para eso. Los grupos de la iglesia no los usamos para retroalimentarnos, los usamos para mandar mensajitos de la Biblia, de ánimo, anuncios, ¿no? De que asistan el sábado, de que va a haber tal actividad. Pero no tenemos nosotros un método que haga la diferencia para que nuestros oyentes, los niños, por ejemplo, los niños les damos la clase para ese momento, pero no les dejamos tarea. Yo me crié, por ejemplo, en México, donde los niños tienen sus cuadernitos, ¿verdad? Sus cuadernitos de enseñanza y de... Acá es muy difícil, aquí los maestros de la escuelita de niños pues agarran de donde pueden y dan la clase ese día. Pero aún teniendo el cuadernito, muchos padres son más proclives a pasar horas con sus hijos en la mesa ayudándoles a hacer la tarea de matemáticas, de física, de química, de qué sé yo, ¿no? Pero muy poco tiempo, si no es que ninguno, para agarrar el cuadernito de la escuelita de los niños y trabajar con ellos su próxima lección y reafirmar el conocimiento. No lo tenemos. Lo mismo sucedía con las escuelas sabáticas, que, insisto, aquí en Argentina no tenemos, en México tenemos el cuaderno de escuela sabática, pero nadie estudiaba la escuela sabática antes, nadie. Todos ese día y eso ni le estudiábamos, ¿no? Escuchábamos ahí al maestro que hablaba. Entonces no le dejamos ni a los adolescentes alguna tarea relevante. Ya vamos a ver el tema de las tareas, ¿eh? Las tareas no solamente deben ser tareas por ser tareas, tienen que tener una relevancia, ¿verdad? Una relevancia. Y esto implicará que cada uno de nosotros, pues, pueda identificar cómo no estamos, en mi entendimiento, creando las condiciones favorables para el aprendizaje. No estamos empleando las condiciones favorables para el aprendizaje. Y me parece, ahorita después que termine la exposición de todo, abrimos un tiempo para charlar entre nosotros y para ver si efectivamente eso no es. El hecho de que nosotros podamos considerar la oportunidad de saber si esto sucede o no sucede en nuestras congregaciones. Vamos a ver los pensamientos centrales que nos tiene esta materia.
Primer pensamiento. La segunda ley de la enseñanza, que es la ley de la afirmación, nos dice que el aprendizaje ocurre cuando el mismo alumno investiga, descubre y hace lo necesario para lograr el conocimiento, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar los estándares de fijación de aprendizaje con nuestros oyentes, llámese niños, adolescentes, jóvenes, adultos? Pues motivándolos a ellos, ¿no? Desafortunadamente, insisto, los modelos que tenemos de educación en nuestra iglesia, estoy hablando de la Iglesia de Dios Séptimo Día, tienen muchas deficiencias en ese sentido. ¿Por qué? Porque no estamos motivando, no estamos, perdón por la referencia que hice en México, pero llegó un momento en la iglesia en México, por ejemplo, donde hubo una encuesta acerca de que la forma en que se establecía la escuela sabática, el formato, era el mismo, era aburrido, era sin chiste, no tenía más motivación, o sea, llevábamos muchos años teniendo el mismo modelo, ¿no? Entonces ya no había ninguna motivación para investigar, descubrir, etcétera. Lo mismo sucede hoy, peor nosotros aquí en Argentina, no sé cómo anden en Colombia, pero peor nosotros aquí en Argentina, no tenemos esta forma de ir investigando, que descubran y demás. Entonces, un verdadero aprendizaje es cuando el estudiante comienza a hacer, ¿no? Cuando realiza. Por lo tanto, el maestro sirve no solamente para vaciar conocimiento, por eso Milton decía, probablemente la mejor enseñanza es enseñando menos. ¿Por qué? Porque ahora, nosotros no solamente tenemos que dar el conocimiento, tenemos que estimular a nuestros alumnos, hermanos, estudien tal libro, estudien tal cosa, hagan esta tarea, motívenlos, dirijan las actividades que crean que pueden mantener esta llama, ¿no es cierto?, de aprendizaje. Ujú. Entonces, la función del maestro será motivar, dirigir, encauzar. Hoy en día incluso, no sé si mi hermana Amanda lo comparte, yo, aunque no tuve una formación docente, profesionalmente hablando, estuve muchos tiempo certificándome en competencias laborales allá en México, que es un método, ¿verdad?, de enseñanza muy diferente al que nosotros aprendimos, ¿no? De cómo nosotros compartimos la enseñanza. Así es que eh, hoy hay un modelo de certificación de habilidades a través de formas diferentes a la educación tradicional. Y que en ese modelo de enseñanza, que es aprendizaje por competencias, eh, una de los hechos más significativos fue que ahora ya no se utiliza el término maestro. Ya no es el maestro en esta función o en este esquema o estereotipo que nosotros tuvimos, porque bueno, crecimos con la idea de que en el pueblo había tres personas que tenían toda la autoridad del mundo, el alcalde, el sacerdote y el maestro, ¿verdad? Eran como la máxima autoridad, casi Dios mismo. Y entonces, hoy ya no, hoy ya eso ya cambió. Y en este sistema de competencias laborales se dice que ya no es maestro, sino que es facilitador, ¿verdad? Ahora ya no se le llaman profesores o maestros, sino facilitadores del conocimiento, ¿verdad? Esto a veces es difícil de alcanzar por los esquemas de aprendizaje que tenemos y por la forma que nosotros hemos aprendido. Es como el que predica. El que predica siempre ha predicado igual, siempre, ¿verdad? El que da la clase con los niños, la maestra que da clase con los niños, siempre da la misma clase, canta el mismo canto y hace siempre lo mismo. ¿Qué decir, no? Si ustedes hacen lo mismo con los adolescentes, se van a aburrir. Con los jóvenes ni bolilla les van a dar. Así que me parece que esta idea de esta ley es que debemos aprender a no decirle nada al alumno ni hacer nada por él, que pueda aprender por él mismo o hacer por él mismo. La prueba de la enseñanza la podemos ver cuando nuestros alumnos saben hacer bien las cosas por sí mismos.
Este método que tenemos ahora en el seminario va con esa finalidad. Uno los estimula cuando dice, bueno, van a tener este reporte de lectura, la van a leer, ¿verdad? Van a contestar estas preguntas. Ustedes tienen que desarrollar, ¿no? Ustedes tienen que motivar, tienen que aprender. Y algunos de ustedes, o si no que la mayoría, me dicen, oh, qué linda estuvo esa lectura, me enseñó, me motivó. El que ustedes tipien, ¿no? El hecho de que ustedes subrayen, el hecho de que ustedes analicen, se desafíen, pues empieza, ¿verdad? Que ese conocimiento a fijarse de alguna manera en su pensamiento, en su pensamiento. Así que cuando ustedes armen una clase, un sermón, un taller, etcétera, traten de hacer algo que motive a las personas a hacer, eh, a fijar o afianzar el conocimiento adquirido. Segunda, pensamiento central de esta ley. Si mantenemos a nuestros estudiantes muy cómodos, ¿no? Que a veces ustedes, no nos dejan, no, estudiamos hasta el tope de actividades, y, ¿no? Bueno, si nosotros mantenemos a nuestros estudiantes muy cómodos sin introducir algún reto nuevo, ¿no? Yo recuerdo que muchos colapsaron cuando decían hacer un mapa mental. Nunca en mi vida hice un mapa mental. Y después tuvieron que investigar, tuvieron que ver quién les ayudara, no sé, pero los tuvieron. Eso motiva, ¿verdad? Eso ayuda. Entonces, si nosotros no movemos a nuestros estudiantes y los introducimos a que tengan un reto diferente, ellos no sentirán el deseo de aprender ni sentirán el deseo de desarrollarse, ¿no? Miren, aquí en la Argentina criticamos profundamente este modelo social, ah, no sé si llamarlo comunista, no lo sé, tal vez y no, pero sí socialista, en donde criticamos que hoy hay una generación que se está formando sin querer hacer nada, ¿verdad? Porque el gobierno les da planes, les da plata, les da un montón de oportunidades y entonces ahora ya no quieren trabajar. ¿Para qué trabajan si con los planes que reciben, pues con eso la viven, ¿no? Pues parece ser que esos modelos que a veces suceden en nuestros países, pues también están con nosotros, ¿no? Y yo bendigo la vida por ustedes porque se sintieron desafiados y se han mantenido ya, ya 2 años y medio aproximadamente en este vaivén y en este trajín de idas y vueltas. Pero yo sé que cuando lleguen a la meta y volteen hacia atrás, algo diferente seguramente ya habrán cambiado, algo diferente habrán hecho, algo diferente habrá, no sé, ¿no? Y será logro de ustedes porque se desafiaron, porque dijeron se puede. Bueno, esto tenemos que llevarlo, hermanos. Cuando ustedes sean maestros de algo o de alguien, o cuando den alguna reflexión, pues introduzcan a sus oyentes. Eh, yo fui invitado a dar un taller de hombres acá en el distrito, nuestro primer encuentro distrital de varones. Y para mí fue desafiante porque todas estas cosas que ahora doy, ¿no? Tengo que pensarlas al momento de dar. Y yo decía, ok, ¿qué puedo hacer? ¿Verdad? Esa es la pregunta que los que nos dedicamos a la enseñanza. ¿Qué puedo hacer? Primero para impactar, ¿no? Primero como para que, y principalmente a los hombres. A los hombres no les hables, no les enseñes. A los hombres hacerles un asado y están contentos, ¿verdad? Entonces habría que diseñar algo diferente que, que fuera acorde a su personalidad. No podía ponerles a dibujar florecitas, ¿no? En lo absoluto. O a dibujar niños, paisajes, etcétera. Así que es un gran desafío. Y recuerdo que uno de los retos que les puse porque uno de las charlas fue la cara del hombre como amante. Y les dije, bueno, la tarea que les voy a dejar esta semana es que inviten a su esposa, ¿verdad? A su esposa a cenar, háganle sentir a través de un detalle que es importante para ustedes y oren por ella. Oren por ella. A veces los hombres no oramos por nuestras esposas. Las esposas oran más por nosotros, ¿verdad? Pero nosotros que llamemos a nuestra esposa y le digamos, che, vení, quiero orar por vos, pues no lo hacemos no sé, tal vez por formación, no sé, pero debería ser, ¿no?
Entonces, tenemos que, no sé si lo hicieron, porque, insisto, no tengo la capacidad ahora de saber quién lo hizo y quién no lo hizo, ¿no? Lo único que le dije, bueno, en el segundo encuentro de varones que tengamos, me cuentan cómo les fue, ¿no? Pero, de alguna manera, acabando la charla, algunos estaban motivados. Bueno, sí, voy a ver qué le compro, ¿no? Voy a ver a dónde la llevo. Bueno, al menos ya hay algo allí que puede ser significativo. Así que debemos mantener siempre a nuestros alumnos o a nuestros oyentes o a quienes impartimos la enseñanza de manera que puedan tener esta atención, ¿verdad? Esta atención sana. Eh, yo sé que, por ejemplo, con ustedes, si yo los saturara de muchas actividades, ustedes se frustrarían, se cansarían y desistirían, ¿no? Porque muchos dirían, no, no puedo más. Entonces, yo como profesor los voy midiendo, ¿verdad? Voy midiendo eh, cómo estamos en cuanto a las actividades. Se han dado cuenta que hay clases donde hay solo un examen final, no les dejo tarea entre la cursada, como para que ustedes no se desgasten, ¿verdad? Entonces, no necesitamos darle muchas cosas a las personas como si fuera eh, billetes de dólares y cada dólar fuera una tarea. No hay que darles tantas tareas, sino hacerlo lo suficiente como para que el niño, el adolescente, el joven se sienta motivado a aprender, ¿no? Aprender, se sienta motivado y algo aprenda. Tercer pensamiento central. Si queremos que las personas cambien de manera permanente, tenemos que cambiar la forma en cómo piensan, ¿no? Para tener éxito en el proceso de aprendizaje, debemos saber entonces lo que estamos tratando de lograr con nuestros alumnos. Y esto tiene que ver en algo que también no estamos familiarizados con eso, ¿verdad? Yo me sigo frustrado con este método de dar clase o facilitar el aprendizaje en la plataforma. Muy frustrado porque los que están en clase presencial, de alguna manera puedo yo medir cómo estamos avanzando. Para quienes están viendo la clase grabada, no puedo medir nada, ¿verdad? No puedo medir nada. Incluso aun cuando yo les digo, manden sus preguntas si tienen alguna duda, no tengo ninguna en mi celular. Eso me preocupa porque o puede ser que no le entendieron nada, le entendieron todo o no les interesa mucho, ¿no es cierto? Pero no es culpa tanto de ustedes, es parte también del método que nosotros tenemos. Pero por lo regular, ustedes cuando dan la clase a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, pues no lo hacen en este método, lo hacen más de manera presencial, ¿no? Entonces, ustedes como maestros de la Biblia, o nosotros como maestros de la Biblia, tenemos tres metas con nuestros alumnos, ¿verdad? Primero, tenemos que saber cómo piensan nuestros alumnos. ¿Cómo piensan? Entonces, depende cómo piensen, ustedes van a tratar de orientar o facilitar. Hay alumnos, hay hermanos que son más radicales que otros, ¿no? Algunos son ultra conservadores y tienes que saber cómo guiar la enseñanza. Tampoco necesita chocar con las personas, ¿no? Hay momentos que sí, no podés condescender ante las situaciones, pero el hecho de que vos veas cómo, mira ese niño, este es un capo, este niño es un capo, entonces tienes que tenerlo en la mira, ¿verdad? Y pensar qué actividades puedes darle a ese niño para que el aprendizaje pueda ser significativo. Si tenés un adolescente, ¿no es cierto?, que lo ves ahí tímido, apático, no habla, no dice, no es que esté enojado, no es que sea serio, tal vez que está pasando por un momento difícil en su vida con un montón de cosas. Entonces, hay chicos, hay jóvenes que tienen pensamientos, por ejemplo, suicidas o pensamientos agrandados o pensamientos eh, eh, de rebeldía, mil cosas, ¿no? Entonces, la primera meta que nosotros debemos tener es cómo piensan las personas que están. Evidentemente, el que predica, ¿no es cierto?, pues sabe más o menos cómo piensa su iglesia y tiene que ir dirigiendo por ahí de tal manera que podamos buscarle la vuelta, ¿no? De alguna manera,
encontrarle un huequito, una rendija por allí y meternos y plantar la enseñanza que queremos. La primera meta es cómo piensan, porque depende cómo uno piensa, es como uno actúa. Dime cómo piensas y te puedo decir cómo vas a reaccionar. Nuestros pensamientos son fundamentales. Entonces, el hecho de que ustedes vayan analizando el pensamiento, cómo piensa cada niño, cada adolescente, cómo piensa cada joven, bueno, les va a permitir a ustedes más o menos saber para dónde ir, ¿no? La segunda meta que tenemos acá es aprender o buscar o investigar cómo aprenden los alumnos. Se dice en la enseñanza tradicional, y si Amanda después me ayuda para fortalecer el punto, se dice que en la enseñanza tradicional tenemos tres formas, ¿no?, de aprendizaje. Bueno, más bien no solo en la enseñanza tradicional, ahora en la nueva modalidad de la enseñanza. Hay personas que aprenden viendo, ¿verdad? Tienen que mirar, tienen que tener la Biblia en la mano, tienen que tener un cuadernito, tienen que tener las cosas enfrente como para leer, como para subrayar, como para volver a darle la vuelta, ¿viste? Y volver a releer y jugar con eso. Si hay una pantalla, una diapositiva, si una pizarra y alguien escribe, entonces uno aprende bien, ¿no? Son los que aprendemos, incluido yo, por la vista, ¿no? Mirando, mirando. Hay otras personas que aprenden escuchando, ¿no? Que aprenden oyendo. Por eso usted encontrará muchos niños, principalmente y adolescentes, que van bien en el maestro, puede estar hablando, y uno pensaría, este niño no me está poniendo atención, pero cuando vos le preguntas, che, ¿qué dije? Te responden al toque, ¿verdad? Te responden al toque. ¿Por qué? Porque tienen esta capacidad de estar haciendo cosas, pero el oído lo tienen tan afinado que te están escuchando, ¿verdad? Entonces ellos no necesitan ver, no necesitan que les des un libro, no necesitan que les des una lectura, ellos necesitan escuchar, ¿no? Necesitan escuchar. Y tal vez algunos de ustedes ven la clase grabada, no necesitan ver lo que está en la computadora, están escuchando y están aprendiendo. Yo así no aprendo, ¿no? Yo tengo que ver sí o sí, tengo que mirar. Oír mi oído, yo dejo de captar algo y me perdí, listo, ya fui. Entonces, pero hay personas que no, personas que oyen. Y la tercera forma que tienen es como haciendo, ¿verdad? Es decir, no les interesa ver, no les interesa escuchar, quieren ellos hacer, quieren armar, tocar, quitar, poner, desarmar, volver a armar, mirar las piezas, qué es esto, qué es lo otro, y tienen que hacer cosas lúdicas, manuales, para aprender. Hay personas que vos los pones a hacer algo, ¿no? Un mapa, un rompecabezas bíblico, no sé, cualquier cosa, cualquier actividad, y están aprendiendo, ¿no? Están aprendiendo. Ellos necesitan hacer algo con las manos. Entonces, fíjense cómo el gran desafío que tenemos los que nos dedicamos a la enseñanza es considerar todas estas situaciones. Yo no lo puedo evaluar con ustedes porque yo pongo la presentación, solo me veo yo en la camarita, no los veo a ustedes, no veo si están aprendiendo, si no, si están, si no están, si me están escuchando, si no me están escuchando, no lo sé. Al final, cuando uno pregunta, todos los profesores, alguna duda, pregunta, no sabemos evaluar, ¿no? No sabemos evaluar si ustedes están aprendiendo o no, si están cambiando su forma de pensar o no, si aprenden de manera mirando, escuchando, o mientras están cocinando. Había una alumna que tenía de tercer año que es graduada, que mientras planchaba, cocinaba, limpiaba, estaba escuchando la clase. Yo no sé, yo dije, capaz y nunca aprendió nada, pero capaz y ella aprendía escuchando, ¿no? Así que, si queremos que las personas cambien de manera permanente, tenemos que cambiar su forma de, eh, de cómo ellos piensan, ¿no? Además, debemos hacer que perdure el proceso de aprendizaje, enseñando a las personas cómo aprender. Por lo tanto, cuando la persona está motivada a aprender, va creando disciplina,
¿no? Y participa en el proceso de cómo ella ha decidido querer aprender. Pero el maestro debe buscar. Ahora, cuando estamos ante un grupo tan heterogéneo, pues no es fácil, porque, insisto, en un grupo puede haber gente que aprenda, escuche, vea, escuche y haga. Bueno, y yo lo que les sugiero, ¿verdad? Es que cuando ustedes armen sus lecciones, piensen si se puede, solo si se puede. Hagan 3 actividades que tengan que ver con esto, ¿va? Que tengan que ver con esto. Entonces, hagan una actividad, proyecten, por ejemplo, su charla con los jóvenes, hagan unas diapositivas, ¿listo? ¿No? Hagan unas diapositivas para que quienes aprenden viendo, bueno, estén. Y luego en algún momento de la charla pasen un audio, por ejemplo, o saquen todo visible y hablen ustedes, algo que quieran compartir. Y cierren haciendo algo, que todos hagan algo, ¿no? Alguna manualidad, algo lúdico. Bueno, eso puede funcionar un poco como para satisfacer la necesidad de todos nuestros estudiantes, de todos nuestros oyentes. Y finalmente, el cuarto pensamiento que tenemos de esta ley del aprendizaje es: el fracaso puede servir como base para el aprendizaje y para grandes logros. Se dice que Tomás Alva Edison, ¿verdad? El creador de la bombilla o del foco, ¿no? Hizo 900 y tantos intentos. No me sé bien las cifras, sé que son más de 900 intentos, en donde al final le pegó, ¿viste? Le pegó, y hoy, gracias a que no se rindió y cuando le preguntaron por qué te aferras tanto, es que cada fracaso es un aprendizaje. O sea, yo no estoy fracasando, yo estoy aprendiendo cómo realmente tengo que hacer las cosas. Evidentemente, el fracaso no siempre es, pues, el fin del mundo, ¿verdad? Sé que muchos de los que nos dedicamos a la enseñanza pasamos por muchos sentimientos de fracaso, porque, bueno, a veces hay materias, por ejemplo, que yo doy con alumnos donde alguna pregunta, duda, nadie, ¿no? Yo me quedo así como diciendo: ay, señor, habré dicho bien, me entendieron, estuvieron, se aburrieron, se cansaron, bostezaron, están haciendo otra cosa, ¿no? Son esos sentimientos a veces. Lo mismo pasa cuando ustedes dan su clase y al final, pues no saben si realmente alcanzaron el objetivo. Bueno, los fracasos son base, ¿verdad? Son un peldaño más que nos permite ir perfeccionando nuestro aprendizaje para alcanzar el logro que nosotros queremos, ¿verdad? Para alcanzar el logro que nosotros queremos. Cuando un bebé quiere aprender a caminar, pues lo primero que tienes que hacer es gatear y darse uno que otro golpe, ¿no? Y lo mismo sucede con nosotros. Eh, es cierto que a veces los cristianos no sabemos lidiar con el fracaso, porque hoy vivimos en medio de una sociedad religiosa, principalmente, ¿verdad? Con estos eh, telepredicadores donde te hacen sentir que vos necesitas siempre estar bien y pila 100% y triunfar y lograr todo y decretar y declarar y demás. Pues ahonda mucho más el tema de que no estamos dispuestos, no sabemos cómo lidiar con el fracaso. Entonces, el fracaso para muchos de los que nos vamos a la enseñanza a veces se convierte en, bueno, sentirnos pichados, pensar que no servimos para esto, pensar que qué sé yo, ¿no? Que otro tal vez lo hace mejor. Pero en honor a la verdad, queridos alumnos, en honor a la verdad, en términos religiosos, hablamos en términos religiosos o de fe, nosotros creemos que es Dios quien finalmente va a hacer germinar. Yo oro por ustedes y como alumnos, ¿no? Y digo, bueno, Señor, vos sabés qué haces con el pensamiento o la enseñanza que están recibiendo. Pero
La verdad es que cuando uno asimila el fracaso como un área de oportunidad, pues hace que esta ley, ¿no es cierto?, de la educación que nos dice que la forma en que nosotros, las personas, aprenden determina mucho la manera en que nosotros les enseñamos, pues l- sale básicamente de esta fuerza de decir, no me equivoqué, ¿no? Más bien estoy aprendiendo una nueva forma de dar mi clase, de hablar, de dar un ejemplo, de no hacerla aburrida, de no hacerla cansada, de mil cosas, ¿no? Uno va perfeccionándose, uno va perfeccionándose. Y ya después uno se vuelve medio canchero. Pero no siempre se logra tampoco, ¿no? Uno no, tampoco siempre logra llegar al punto que uno quisiera llegar, pero ese es el desafío. Así que bueno, queridos alumnos, vamos a charlar un poquitito si le consideran los hermanos que están en la clase presencial, si tienen algo que aportar sobre esta clase, ¿no? ¿Qué, qué les dice esta segunda ley? ¿Verdad? En su experiencia, ya hablamos de que de alguna manera estamos teniendo alguna experiencia con alguien o con algo, pero ¿qué les dice esta segunda ley? ¿Habían considerado al momento de hacer su sermón, sus clases y demás, analizar la forma en que aprenden sus alumnos? ¿Arman sus tareas con base en eso? Permiso, buena tarde, Hola, bendiciones. hola, suegra, Bueno, ¿cómo anda? ¿qué te puedo decir? Gracias a Dios, bien, mira, aquí corriendo. Yo que fui maestra de niños y de adolescentes y iniciando con los jóvenes muchos años, como tú dices, sí, muchas veces uno tenía que buscar de alguna manera hacer un poco más práctica la clase, buscar, no sé, dibujos, paisajes, juegos, algo que innovara, ¿no? Nuestra clase para que ellos estuvieran tanto atentos, porque la mayoría nada más es un instante que ponen atención y después se distraen con cualquier cosa, y hacer, pues, amena la. Cerró su micro, se cerró el micro. Está cerrado el micro, suegra. No, no le estamos escuchando. Su micrófono se cerró. No, ahí No está, sé qué pasó. ahí No está. sé qué pasó, se silenció el, el, este, el micrófono. Ya cuando me di cuenta dije, creo que no se oye, pero no se veía. Decía yo que a veces uno, cuando uno da una clase, tiene uno que buscar. A mí cuando me ha tocado dar una reflexión, pues a lo mejor parezco un poco, bueno, yo a mi parecer, un poco infantil, porque me gusta poner una lámina, hacer un dibujo, y tratar de que al final alguien, se acerque, participe sobre mi lámina y cosas así, ¿no? Como tú dices, para ver si realmente entendieron, aprendieron y si se llevan algo de lo que se leyó, se explicó o se trató de decir. Bueno, esa es mi aportación. Muchas Gracias. gracias, gracias, gracias. Es linda la experiencia, ¿verdad? Que a veces uno puede llegar a tener a partir de otras experiencias. Bueno, ¿alguien más, hermanos? Sí, Mario, hermano. Amanda, o quien quiera. Bueno, gracias, Mario. Adelante, primero las damas, pero Y, más vale que sí. listo. Y pienso también que en esta parte uno debe tener en cuenta o tener cuidado porque no todos los alumnos aprenden de la misma manera. Tenemos gente o niños o jóvenes heterogéneos. Digamos, a unos les gusta
historietas, a otros les gustan los dibujos, a otros les gustan los juegos. Entonces, las enseñanzas deben ser variadas para que así también obtengamos los resultados que necesitamos que los chicos aprendan. Ejemplo, en una ocasión estaba con un grupo de jóvenes que ellos son muy inquietos y sobre todo en la edad de los 13 y 14 y están en su rebeldía, casi nunca prestan atención a las clases. Y hice un ejercicio de algo imaginario, ¿no? Entonces hice que nosotros, o sea, quería dar un mensaje, pero el mensaje estaba en una diapositiva y todo eso, o sea, se preparó. Pero en el momento de ver cómo estaban los chicos que le digo, son demasiado, o sea, hay unos que son juiciosos, otros no. Entonces hice el ejercicio de cerrar los ojos y de irnos a un paseo imaginario. Fue algo muy bonito que al final, cuando hice el feedback con ellos se imaginaron más cosas de las que en la historia yo les decía. Por ejemplo, fuimos al mar, nos fuimos para Barranquilla o a Cartagena, estaba el mar pues un poquito picado, todo eso. Ellos habían visto pelotas, ellos habían visto otra cosa y finalmente el mensaje se recibió como uno quería, ¿no? Entonces son cosas que uno ve en el momento que se puedan utilizar para que los chicos, ellos presten atención y todos estén en un mismo sentir en el momento. Ujú. Por ejemplo, cuando uno tiene una clase de matemáticas que a veces es tan ladrilluda y todo es se escriba en el tablero y los estudiantes es a copiar rápidamente a ver lo que puedan copiar, pero no están entendiendo en sí lo que es. Entonces, para unos ejercicios digamos, de esa magnitud, de esa manera, es como con práctica, con juegos, hacerlos partícipes de todas las cosas para que esa enseñanza se quede. Digamos que eso es como mi aporte en esto. Gracias, Amanda, que es muy, muy bueno porque viene a reforzar esta idea. Cuando nosotros no tenemos conciencia de eso, llega el maestro, da la clase y bueno, si aprendió, aprendió y si ya está, ¿no? Y ese es el resultado que tenemos, es que nuestros alumnos no aprenden. O sea, realmente no hay un aprendizaje significativo. Toda esta segunda ley nos habla acerca de la importancia que tiene tomar en cuenta esos detalles que pueden ser peccata minuta, pero que la verdad que son retrascendentes. ¿Por qué? Porque si usted no hubiera sido sensible a la composición de su equipo, de su grupo, y hubiera ideado, hubiera programado una actividad diferente a eso, tal vez no hubiera sido significativa para los chicos. Y es muy probable que para algunos de ellos esa actividad haya sido tan significativa que la recuerden durante mucho tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el maestro fue sabio, aprendió cómo piensan sus chicos, cómo trabajan sus chicos y cómo aprenden sus chicos. Entonces, eso es fundamental. Eh, Vuelvo a repetir, nosotros no fuimos educados a eso en la iglesia. Nosotros eh, decimos, a ver, necesitamos una maestra de escuelita, niños. Bueno, traigan a la chica, ¿verdad? A la adolescente, que yo admiro a las chicas, a las adolescentes que son un amor, que son una bendición, que son, la verdad, que mis respetos. Y dicen, bueno, dale, yo doy clase a los niños. Pero no hay una preparación, no hay esta capacidad, ¿no? De discernir. Y bueno, creo que tenemos una deuda muy grande en ese sentido. Pero, bueno, podemos cambiar un poco. Y con el ejemplo que usted da, ¿no es cierto? El que dio mi suegra también, que le damos la bienvenida a la clase. Creo que seguimos apuntalando la idea de se pueden hacer cambios, ¿no? Y cambios significativos. Mario, adelante, amigo. Sí, yo por ahí me di cuenta, nosotros acá en el grupo de la iglesia, generalmente a mí cuando me toca
traer el sermón por ahí. Los viernes, a la tardecita, mando al grupo de la iglesia 4, 5, 6 preguntas en base a al texto o al tema del que va a ser el sermón, ¿no? Y bueno, antes de iniciar mi sermón, por ahí le pregunto a la congregación, ¿no? Y me responden, la mayoría los busca y lee los textos o investiga, a veces no son textos. La otra vez le pregunté cuántas personas resucitaron en la Biblia y tenés que investigar un poquito más, no es solo un texto, ¿no es cierto? De cuántos habla la Biblia que resucitaron, entonces, y todos, la mayoría lo hacen, ¿no es cierto? Y es una forma de por ahí de que la gente ya, antes de que vos empieces con el sermón, ya tenga un poquito una idea y haya investigado un poco de lo que se trata. Otra cosa que me di cuenta que me resultó mucho cuando doy un sermón es cuando uso imágenes, no diapositivas, pero imágenes específicas de algunas cosas, ¿no es cierto? Proyecto alguna imagen. Me trae muchos recuerdos hace un tiempo atrás, donde traje un sermón donde se hablaba de cuando Josué y el pueblo cruzó el río Jordán, ¿no es cierto? Y les mostré imágenes del río Jordán y se armó un revuelo afuera de la iglesia, se decepcionaron todos acá en la iglesia porque la concepción nuestra de misioneros acá es que cuando te hablan de un río, nosotros pensamos enseguida en el Paraná, en el Uruguay, que son ríos muy grandes, ¿no es cierto? Y cuando yo les mostré la imagen del río Jordán, de lo que es hoy el río Jordán, me decían ellos, no, pero vos me desilusionaste, yo de chiquito siempre pensé que era un río gigante como el Paraná y, y ahora me doy cuenta que es un arroyito, para nosotros es un arroyito, ¿no es cierto? Pero me di cuenta que eso por ahí fortalecía algunos conceptos de los que yo quería dar, al menos se ponían en el contexto del que yo hablaba, ¿no es cierto? Del que se veía la historia y todo. Entonces esas cosas me di cuenta que a veces esas pequeñas herramientas son de ayuda para llegar. Incluso también con los chicos, ahora con los adolescentes, me di cuenta, yo incluso aprendí de lo que me pasó a mí cuando era adolescente y teníamos clase en la iglesia. No aprendí en el sentido de aplicar lo que aplicaron conmigo, sino de no aplicar lo que aplicaron conmigo en un sentido, ¿no? Porque nosotros estábamos sentaditos, teníamos el cuadernillo para colorear y la historia para leer y bueno, hacíamos eso, coloreábamos, cantábamos unas canciones, por ahí nos explicaban más o menos la historia y bueno, esa era la clase. Y estábamos ahí rígidos, sentaditos y no nos podíamos mover más o menos y bueno. Y yo con los chicos por ahí trato de hacer una actividad, generalmente hago 3 actividades con ellos. Hacemos actividad de que yo les leo alguna cosa, les hago buscar en la Biblia textos que ellos lean y hacemos una actividad como una pequeña actividad con lo que aprendimos ahí cuando terminamos la parte oral, por así decirlo. Y después generalmente trato de hacer al final tipo un juego que ellos también usen por ahí su capacidad física. Por dar un ejemplo, de que se paren en fila, ¿no? Y poner un cartelito del Nuevo Testamento y Antiguo Testamento y decir, bueno, Josué, y ellos tienen que saltar al lado que si es del Nuevo o del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? El libro que yo menciono. Y eso ellos también, o sea, son cosas que te das cuenta que a ellos los tiene despierto, porque donde vos te quedás leyendo más de 40 minutos, ellos están pensando en cualquier otra cosa, menos en eso. Y otra cosa que por ahí quería decir es que me gustaría ser alumno de Amanda para que me lleve al mar y pueda aprender yo también. Sí, sí, nos va a llevar a Cartagena, nos va a llevar a a, a La Guajira, a sí, tomar,
Vamos ahí. No nos lleve allí donde comen algo raro. Ahí no nos lleve, Mario. Ahí no nos lleve. Por ahí quedan solo ríos, pero sí, No, también no, son no, 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 hermosos. vamos para el mar. Bueno, gracias Mario por compartir. Vean qué lindo. O sea, yo escucho a Mario y veo que traté de no generalizar en el sentido de que nosotros no hacemos después algo para reforzar después de dar la enseñanza, ¿verdad? Después de dar la enseñanza nos hace falta como hacer algo para reforzar y evaluar, que eso es otras dos cosas que siempre necesitamos hacer. Pero veo a Mario y digo, qué lindo, ¿no es cierto? Es tener un maestro que se preocupa por sus chicos, que eso es lo que queremos, o sea, cuando alguien se preocupa y empieza a idear qué hago y hago esto y esta actividad y conozco a estos chicos, voy a hacerles este ejercicio, voy a hacer esta lámina, voy a hacer o un panfleto, o un collage, o no sé, cualquier cosa. Esa preocupación no tienen que olvidar que va en función siempre de a quienes queremos enseñar. Nosotros tenemos que crear las clases pensando en nuestros alumnos y no pensando en nosotros. Un maestro de niños tiene que pensar que tiene que sentarse en el suelo para enseñarle a los niños, ¿no? O al menos en los banquitos para estar a la par de los niños y hacer caras ahí medias chistosas y demás, porque tiene que estar ese. No lo puede hacer con los adolescentes porque le van a recargar, pero uno tiene que ir siempre en función de los chicos. Bueno, gracias por la retroalimentación. Si no hay algún otro comentario sobre esta ley, vamos con la siguiente ley. Voy a compartir y tenemos tiempo para ver la tercera ley. Ah, ya estaba. Bien, la tercera ley es la ley de la actividad, ¿verdad? Entonces, para que repasemos, la primera ley es la ley del maestro, la segunda ley es la ley de la educación y la tercera es la ley de la actividad. ¿Qué significa esta ley? Bueno, no se aprecia mucho allí, ¿no es cierto?, de lo que dice la fotografía, eh, pero tiene que ver con este pensamiento que está aquí. El máximo aprendizaje es siempre el resultado de la máxima participación, de la máxima participación. Es decir, ¿cómo aprenden nuestros oyentes cuando participan? Cuando los hacemos participativos, como ahora, ¿no? Que ustedes estaban ahí participando y yo ahí me confieso bien faltante porque veo que hay otros profesores que les da mucho más hacer este ánimo de participación y a mí me cuesta un poco más, lo confieso, ¿verdad? Pero cuando hacemos que la gente participe, ¿verdad? Entonces el conocimiento se hace mucho más. No se convierte tanto en un monólogo, ¿no? Sino en un aspecto de diálogo. Así que el máximo aprendizaje siempre es el resultado de la máxima participación. John Milton Gregory decía, el conocimiento no se puede pasar de una mente a otra como si fuese una sustancia material, ¿no? No es por ósmosis. Uno no puede pegar la cabeza con otra cabeza y decir, bueno, ahí se te va a pasar todo el conocimiento. Porque los pensamientos no son objetos que se sostienen en las manos y se palpan. Los pensamientos son subjetivos, ¿no? Así que las ideas deben volverse a pensar y la experiencia debe volverse a experimentar. O sea, no es de que te paso un vaso con agua y eso siempre será un vaso con agua. Las ideas evolucionan, cambian, se transforman y por lo tanto las experiencias también. Las experiencias son nuevas, son únicas. Las experiencias que hemos vivido en la vida, queridos hermanos, no se han repetido. No sé si ustedes se han dado cuenta. A veces añoramos y dices, ay, cómo me gustaría volver a esa etapa cuando éramos niños y salíamos a jugar a la calle sin peligro y demás. No se vuelve a repetir esa experiencia. No se vuelve, aun cuando uno dice, ay, yo recuerdo ese platillo que hacía mi abuelita, y aun cuando ahora mi abuelita viviera y me lo hiciera, tal vez no iba a ser lo mismo que
lo que sentí en aquella ocasión. Por lo tanto, ¿verdad? Tenemos que, al momento de participar, cuando alguien participa, las ideas se generan y se regeneran. Se generan y se regeneran, ¿no? Y entonces hay experiencias nuevas, ¿no? Y cada experiencia es significativa. Y dependiendo del grado de la experiencia que nosotros tengamos para con nuestros alumnos, dependiendo la circunstancia, las formas, el lugar, el tiempo, etcétera, un montón de cosas, hará que esa experiencia sea más significativa que otra. Y hará que esas experiencias perduren, algunas a corto plazo, otras a mediano plazo y otras a muy largo plazo. Son experiencias que nos acompañan toda la vida. ¿Por qué? Porque formamos parte de ellas, ¿no? Que esas son las más importantes, cuando uno forma parte de estas ideas. 4 pensamientos centrales también encontramos en esta ley de la, educación, de la actividad, perdón. La primera ley, el primer pensamiento que tenemos es el siguiente. El estudiante debe participar por completo en actividades significativas. Ese es el punto. No se trata de crear actividades por actividades, no se trata de crear actividades que hagan solamente pasar el rato, ¿no? Esto es muy importante. O las tareas, ¿no? Las tareas tienen que ser relevantes. No podría uno hacer tareas que no estimularan al alumno y abonaran a que el alumno conozca o sienta o perciba la importancia del aprendizaje. Por eso, el alumno primero tiene que participar por completo, que esa es la ley. Máxima participación, máximo aprendizaje, ¿ah? Tiene que participar por completo, pero cuando son actividades significativas, principalmente en los adolescentes y en los jóvenes, ¿no? Cuando uno genera, realiza actividades significativas, estas, por regla general, los jóvenes se enganchan. Pero cuando no, cuando son actividades no relevantes, ya pasadas de moda, entre comillas, o que no tienen un fin de enseñanza profunda de las verdades espirituales, pues entonces no se enganchan, ¿verdad? No se acoplan. Deben llevar un propósito, deben llevar un pensamiento. Yo recuerdo recuerdo una maestra de escuelita cuando yo era niño, hace un montón de años, que ella cuando nos veía así medios inquietos y demás, éramos adolescentes, dice, bueno, listo, vamos a dejar la clase aquí. Y ella sabía que a nosotros nos gustaba algo, pero los adolescentes somos competitivos, desde ahí ya nos nace el sentimiento de la competencia, igual de niños, ¿no? Pero los adolescentes ya nos formamos en ese sentido competitivo. Entonces ella nos conocía re bien, ¿no? Y decía, bueno, listo, vamos a dejar un poco la lección, la clase, tal, lo que ella estaba explicando. Vamos a jugar esgrima bíblico, que se le conoce, ¿no? ¡Oh, torrechocho! Pues sabíamos que eso era una especie de competencia. Y aunque ella sabía que era una actividad, ¿no es cierto?, muy necesaria para su clase en ese momento y para que nosotros volviéramos a engancharnos en la clase, pues sabía que al final esta actividad traería cosas buenas para nosotros. Y el esgrima bíblico no es otra cosa más que cerrar la Biblia, todos cerrábamos nuestra Biblia y ella decía un pasaje, ¿verdad? Cualquier libro de la Biblia, capítulo, versículo, y el primero que lo encontrara, ese ganaba puntos, ¿no? Entonces ella decía, Mateo 25:4, y ahí todos buscando, y eso hizo que muchos de nosotros tuviéramos ahora la habilidad, ¿no?, de encontrar los textos de la Biblia y los libros de la Biblia muy rápido, cosa que hay algunos hermanos que les cuesta un montonal encontrar los textos de la Biblia. Y eso era muy bueno, porque aparte de que era competitivo, ¿no? Decía, a ver, ¿quién gana? ¿No? Los hombres o las mujeres. A veces se ponían así, hombres acá, mujeres allá, a ver quién ganaba. Y todos era así, ¿no? Una competencia que, insisto, al final nos ayudó a nosotros a desarrollar la habilidad de encontrar. Hoy encuentro yo, no me precio, no sé, ser muy rápido, pero más o menos me creo ser muy rápido para encontrar un libro y un versículo de la Biblia, sinceramente. O sea, ¿por qué? Porque desarrollé ese sentido. Entonces,
máxima participación, máximo aprendizaje en actividades que puedan ser relevantes, ¿verdad? Si no son relevantes, si no son significativas, entonces uno termina, no sé, cansando, desgastando. Hay que meterle creatividad, ¿no? Hay un libro muy bueno que se llama Aprendamos la Biblia, no, Liderazgo con Creatividad, algo así. Es un libro que no tengo acá, creo que no traje, pero es un libro muy bueno. Busquen libros que tengan que ver con creatividad y ahí da, ¿no? Ahora, por ejemplo, que di la charla con los varones, decía yo, ¿qué hago? Y lo que se me ocurrió es que hay tres rostros de los hombres, el rostro como sacerdote, un rostro como amante y el rostro como guerrero. Entonces pedí que me llevaran 12 piedras grandes, ¿no? 12 piedras grandes. Y todos decían, veían las piedras, y dijeron, che, ¿y ahora esas piedras qué? Le digo, bueno, es para darle a sus esposas para cuando ustedes lleguen a casa. Y mi primera actividad fue crear un altar con esas piedras. Y bueno, ahí hice toda la actividad eh, por qué cada piedra, qué significaba cada piedra, etcétera. Entonces, armamos un altar ahí, ¿no? Entonces, era lindo porque muchos cargar una piedra y ponerlo ahí como símbolo de estar elaborando un altar al Señor, como se hacía en la antigüedad, pues fue muy lindo para muchos, ¿no? Y luego la segunda, cuando fue como amante, le pedí que en un papelito escribieran el nombre de los suyos, su esposa, sus hijos, su familia. Y después, después de una oración, pusimos el papelito y los metimos dentro de las piedras del altar, como diciendo, bueno, delante del altar estamos poniendo a nuestra familia. Y después, la tercera actividad, ¿no? Que fue el rostro como guerrero, le dije, bueno, les compré unas piedritas, piedrecitas pequeñas, en donde a cada uno le di una piedra y le dije, este es un símbolo suyo que ustedes lo van a llevar, lo van a poner en un lugar donde van a recordar este taller. Y entonces les pedí que pusieran su nombre, ¿verdad? Y en una oración especial que terminamos con unción de aceite y demás, cada uno puso su piedrita en el altar, alrededor del altar, como el símbolo de que nosotros estamos entregándonos en el altar del Señor. Bueno, hay que buscarle la vuelta, ¿viste? Hay que darle la vuelta de tal manera que pueda ser, insisto, significativo a nuestros alumnos. Nunca el maestro tiene que perder el objetivo y el significado que representa la enseñanza. Siempre debemos tener en mente lo que queremos que nuestros estudiantes logren y diseñar actividades o tareas que cumplan ese propósito. ¿Ok? Segundo, para que la práctica perfeccione, debe ser guiada correctamente. Es decir, la experiencia es un buen maestro solo si la evaluamos. Este es el tema, ¿verdad? No tenemos métodos de evaluación. El hacer las cosas bien resulta en aprendizaje. Eh, la práctica siempre va a perfeccionar. Ustedes mismos se han dado cuenta. Ustedes iniciaron este seminario cuando hicieron un reporte de lectura, lo hicieron como quisieron y como pudieron, ¿no? Pero conforme fueron desarrollando esta habilidad, fueron encontrando el punto y ahora han ido creciendo en este punto. ¿Por qué? Porque la práctica perfecciona. Entonces hay que ir practicando en las enseñanzas que nosotros damos. La experiencia es el mejor maestro, ¿verdad? La experiencia es el mejor maestro, pero solo cuando evaluamos esa experiencia. ¿Cómo evaluamos si los chicos están aprendiendo? Yo los evalúo a ustedes con un examen. Ahora, que ustedes saquen un 10, los hacen en espiritualidad cristiana, ser espirituales poderosamente, no, ¿verdad? No. Pero al menos me deja a mí ver que académicamente o conceptualmente ustedes tienen cierta nota probatoria, pero eso no me determina a mí de saber que si ustedes, por ejemplo, hoy que terminan esta materia de escritos paulinos, se convirtieron en expertos de Pablo. No, tal vez sí no, ¿verdad? Pero sí, le empezar a leer las cartas, ya leí 2 cartas que la verdad me encantaron esas cartas, me fascinaron, me conmovieron y ahí yo puedo ver que están creciendo, ¿no? Pero eso necesitamos trasladarlo cuando hagamos algo.
Entonces, olviden, la práctica perfecciona, la experiencia es el mejor maestro si lo evaluamos. Y el tercer punto es, debemos aprender haciendo. Hacer las cosas bien resulta en aprendizaje. Entonces, irlo haciendo mejor cada día es fundamental. Desafortunadamente, insisto, venimos de un movimiento en donde, pues al fin que es para Dios, ¿verdad? Al fin que es para la gloria de Dios y lo que salga, ¿no? Al fin Dios siempre nos perdona y nos pasa todo. No, necesitamos hacer bien las cosas cada día mejor. ¿Mm? Entonces recuerde, esta ley nos enseña actividades significativas y tratemos de seguir insistiendo en ciertas actividades hasta lograr el objetivo de que esa enseñanza que queremos lograr se quede plasmada en el pensamiento. ¿Ok? Y tratemos de buscar la forma de evaluar ese conocimiento. Cuarto pensamiento central. Esta gráfica porcentual, queridos alumnos, nos da una idea más o menos de la importancia que tienen las actividades. Recordamos solamente el 10% de lo que oímos. Por eso los sermones, cuando no están bien hechos, cuando no tienen ilustraciones, cuando no tienen una introducción correcta, cuando no tienen un título cautivante, cuando no tienen puntos bien detallados, no hay ilustraciones, no hay historias, pues a la iglesia le perdemos a los 10 minutos, 5 minutos de iniciado nuestro sermón. Y entonces después será un Abraham hablando. Entonces, recordamos el 10% de lo que oímos, el 50% de lo que vemos y el 90% si juntamos oír, ver y hacer. Entonces, fíjense las ecuaciones que podemos sacar aquí. Si solamente hacemos algo para que nuestros alumnos oigan, ¿cuál va a ser el resultado? Olvidar. Lo van a olvidar, ¿no? Como sucede en muchos de nosotros que olvidamos el sermón de hace 15 días. ¿De qué habló el pastor, el predicador? La verdad que solo fuimos a oír, pero no escuchar, ¿no? Ahora, si ponemos dos elementos, hacemos cosas para que nuestros alumnos oigan, pero también vean, ¿verdad? Estén ahí atentos, hay algo visual que los motive, entonces eso sí lo van a recordar. Eso sí lo van a recordar porque van a estar concatenado el oído con la mente y entonces el cerebro va a decir, ¿te acordás de lo que viste y oíste? Entonces automáticamente dirán, sí, me acuerdo que estaba un dibujo, ¿no? Como hacía Mario y explicó ese dibujo lo siguiente, ¿no? Oh, sí, me acuerdo que el río Jordán no es como el Paraná, ¿no? Y Mario nos platicó y nos dijo cómo era el Jordán, ¿no? Entonces, si juntamos ver y oír, tenemos el 50% y ahí va a recordar. Pero, si juntamos algo que nuestros alumnos escuchen, vean y hagan, ¿verdad? Y hagan, entonces, no solo van a recordar, van a entender, sino también van a ser motivados a cambiar, ¿no? A cambiar. Nosotros aquí, por ejemplo, en la Iglesia del Dorado, al ser poquitos, a veces cuando yo me toca predicar, hacemos como grupos, ¿no? Les doy preguntas, ellos discuten las preguntas, pues las charlamos, hace una dinámica diferente a los sermones, ¿no? Donde uno tiene que estar escuchando. Y entonces hay veces donde uno hace participativa la iglesia, ¿no? Y entonces no solamente escuchan, ven, sino también están haciendo, escriben, comentan, platican. Eh, Eso motiva que la gente empiece a sentirse importante y aportar lo suyo y pueda ser motivo de cambiar. ¿Ok? Así que bueno, vean ustedes la importancia que tiene cuando armemos algunas clases que nos permitan oír, ver y hacer. ¿Ah? Oír, ver y hacer. Eso va a ser fundamental. No sé si ustedes recuerdan la actividad que hicimos en la clase de libros poéticos y sapienciales, donde ustedes tuvieron que ir primero a charlar con personas, ¿no? A charlar con personas. Y después tuvieron que ir a mirar, observar, sentir, percibir. Eso, yo sé que a muchos, si ahora lo empiezan a recordar, van a recordar muy bien esas experiencias y sensaciones, ¿no? Bueno, finalmente, el cuarto pensamiento que tenemos en esta ley de la actividad es: no debemos
pensar que una sola experiencia logrará que nuestros alumnos aprendan. Esto es un proceso continuo. El aprender comprende un proceso de fracasar y progresar hasta por fin alcanzar el conocimiento. ¿Quién es experto en esto? Jesús, ¿no? Jesús es experto. Él invirtió mucho tiempo, por lo menos 3 años, ¿no? Con 12 hombres a los que tuvo que enseñarles una y otra y otra y otra y otra vez, ¿no? Cuando Jesús pensó que ya lo había logrado, se acerca Juan y su hermano Santiago, ¿no es cierto? Y le dicen, ay, Señor, déjanos estar uno a tu derecha y otro a nuestra izquierda. O sea, Jesús dijo, estos no entendieron nada de lo que les he dicho, ¿no? Pero volví a enseñarles, volví a decirles, volví a una sola experiencia, el hecho de que tengamos una actividad que digamos, wow, fue re linda y demás, no garantiza de que esto perdure en el tiempo. Hay que insistir, ¿verdad? Debemos saber que error, ensayo, error es como la fórmula que necesitamos, ¿no? Error, fracasamos, ensayo, pues, superamos algunas cosas, pero tal vez volvemos a errar o volvemos a fracasar, pero otra vez volvemos a crecer. El aprender eh, es fundamental. Cuando Jesús alimentó a los 4,000 y 5,000 y pensó que él ya les había quedado claro qué es lo que había pasado allí, el relato dice que después cuando se suben a la barca, ellos no entendían absolutamente nada, estaban como chinchudos y Jesús tiene que volver a enseñarles, ¿no? Así que si a los discípulos les costó muchas cosas, pues también a nuestros alumnos. El aprender comprende un proceso de fracasar y progresar hasta, como dije, ¿verdad?, alcanzar el conocimiento. Para el que vida eterna, aprender también incluye saber que sin Dios no podemos realizar lo que Él desea que hagamos. Dios nos coloca en un proceso y con su ayuda vamos a aprender, ¿no? Con su ayuda vamos a aprender. Así que es importante no claudicar, no bajar los brazos, días buenos, días malos, ¿no es cierto? Pero hay que insistir. A veces el maestro dice, ay, yo tengo a todos mis alumnos, no, pero al final se van yendo, algo pasa, necesitamos recomponernos, reorganizarnos, pero también confiar que Dios tiene el control de todo cuanto existe. ¿Ok? Muy bien, y es así entonces como abarcamos la tercera ley, que es la ley de la actividad. Ujú. Muy bien, ¿alguna pregunta, duda, comentario, algo que quieran aportar a la clase respecto de esto? Serán más que bienvenidos. ¿Qué aprendieron? ¿Cuáles serían los puntos principales de esta ley de la actividad? Para ustedes, ¿cuáles serían los puntos más relevantes de esta ley en su experiencia de enseñar, de compartir? Eh, yo creo que toda actividad, independientemente sea una enseñanza o lo que nosotros, o las experiencias que vivimos o Dios nos permite vivir, em, van construyendo esa parte del conocimiento. Y por eso en la última parte donde decía que es un proceso y que se va a ir adquiriendo cada día, cada vez, es eso, ¿no? Es el poder em, vivir esa experiencia, el poder participar de la Ujú, experiencia. Hay unas en los métodos actuales de los agilismos, cuando uno enseña o quiere entregar un trabajo a alguien nuevo,
está un método que se llama el método de observación. Y ese método de observación permite eso, ¿no? Que también lo llaman shadowing, que es aprender haciendo. Entonces, primero observo, luego hago lo que observé. Y obviamente pues va a haber una evaluación donde la persona a quien le está observando le va a decir si está bien hecho o no está bien hecho. Entonces creo que todo lo que sea actividad, todo lo que sea movimiento siempre va a traer un mayor aprendizaje en lo que uno quiera enseñarle a los niños, porque si solamente nos limitamos al tablero o a contar y hablar y hablar y hablar, lo que nos decía en la primera, en la cuarta, en la una, dos, tres, en la tercera que el oír solamente se queda un 10% y eso es muy poquito. Entonces es el poder hacer que los alumnos participen, que ellos también hagan actividades en los próximos, digamos, en las próximas clases o en los próximos, Claro. y ellos también hagan esas actividades con sus compañeros. Eso va a ayudar a que esos conocimientos se queden en la mente y en el corazón. Ujú. Muy bien, gracias Amanda, gracias por compartir esta parte y la importancia que tiene el juntar estas tres, algo que escuchen, vean y hagan, va a ser mucho más significativa la enseñanza. Bueno, si nadie más quiere compartir, nos estaremos. Sí, Mario, adelante. Sí, por ahí a lo que nos decías de por ahí que el fracaso, con el fracaso también se aprende, ¿no? Yo me di cuenta de que los chicos, cuando trabajo con ellos tienen, o sea, ya vienen con ese miedo incorporado de que ellos a veces no quieren hacer algo por el miedo a equivocarse, o responder mal algo porque se van a equivocar. Y ahí por ahí me viene a la mente por ahí lo que nos decías de Edison, que él decía, no es que me equivoqué 999 veces, sino que aprendí 999 formas de no hacerlo, ¿no es cierto? Y yo creo que eso también va por ahí con los chicos. Un día le dije, ustedes si se equivoca, están aprendiendo a saber cómo no tienen que hacerlo. Incluso en nuestra vida, cuando nos equivocamos a veces en algo, ¿no? Eso nos damos cuenta, no lo vamos a volver a hacer porque, porque fallamos o porque lo hicimos mal, ¿no? Pero no quiere decir que al momento de fallar decimos, bueno, dejo todo y ya me doy por vencido porque total no sirvo para esto. Claro, Yo creo que incluso a veces aprendemos más en el fracaso que cuando aprobamos, ¿no es cierto? En un sentido de decir, o sea, me voy a esforzar más en hacerlo distinto y hacerlo bien. claro, Creo que es muy importante de enseñar también de que el fracaso no es como el fin del mundo. Ellos, cuando yo estoy con ellos no quieren a veces responder o tienen miedo de responder por responder mal. Y yo le digo, la respuesta a ustedes, no, ninguna respuesta que me den es tan mal. Lo que sí puede ser correcta o incorrecta, pero podemos entre todos ver cuál es la correcta y cuál es la incorrecta y aprendemos entre todos. O a veces lo mismo con las preguntas, ¿no? A veces no quieren preguntar cosas por decir, ah, no, van a pensar que yo soy un pavo porque no sé esto. Y, y a veces esa pregunta que uno considera que es una pregunta por ahí sin importancia, es una pregunta que todos queremos hacer o todos los que están ahí quieren saber y no se animan tampoco. claro. Entonces a veces preguntar cosas que parecen que son obvias también nos ayudan, ¿no es cierto? Y por eso decía, gracias Mario, porque que uno aprende mejor de los fracasos. Díganme si no, cuando ustedes hacen un examen, ¿qué es el conocimiento que más les queda? La respuesta equivocada.
¿no? Cuando dice, no te puedo creer, vos no te acordás de las correctas, siempre te vas a acordar de la equivocada, porque ahí va a decir, esto no se me va a olvidar nunca en la vida. Así que bueno, es una bendición. Bueno, estamos ya por cerrar la clase. Muchas gracias por su atención. Deseo que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Cuídense mucho. Buena tarde para todos. Bendiciones, hermanos.